Décima Feria Internacional de Cine de Manizales, del 14 al 19 de agosto de 2019. Memorias del Fuego es un homenaje a la memoria histórica que subvierte el orden sistemático de la historia oficial, a esa reconstrucción de nuestro pasado multiétnico y polifónico que Eduardo Galeano hace en su trilogía Fértil en cosmogonías, dioses y rituales y que inaugura con esta plegaria que hacemos nuestra. Ojalá Memoria del Fuego pueda ayudar a devolver a la historia el aliento, la libertad y la palabra. A lo largo de los siglos, América Latina no solo ha sufrido el despojo del oro y de la plata, del salitre y del caucho, del cobre y del petróleo, también ha sufrido la usurpación de la memoria. Por eso Figma 10 es un territorio de resistencia ritual para descolonizar nuestra memoria usurpada. En Figma, ejercemos contra el capitalismo global depredador del medio ambiente, contra la miseria y el despojo que dejan a su paso los socios transnacionales del gobierno, contra el racismo estructural y la muerte de las fuerzas que han liderado procesos de resistencia en nuestro país, contra el silencio de esas voces que callan por la opresión y la maquinaria sicarial de la seguridad democrática, contra la ingeniería de consenso de los medios oficiales que trafican confabulaciones al servicio de los mercaderes del Estado, contra el etnocidio latinoamericano masivo y el exterminio de las naciones indígenas, contra las ruinas circulares de la civilización y el progreso, contra el despojo y la muerte, la ignorancia y el olvido. Porque, como lo decía Walter Benjamin, no existe un solo documento sobre la civilización que no sea al mismo tiempo un documento sobre la barbarie. Decidimos hacerle frente a esta que parece la más perversa de las civilizaciones y las barbaries desde un cine que nos posibilite otras formas de resistir y de pensar, ancladas a unos imaginarios más amplios y diversos. Un mundo donde quepan muchos mundos, que es el mundo de nuestros hermanos zapatistas, se despliega al encender en simultánea nuestras pantallas y darle voz a nuestras 600 lenguas ancestrales. Seremos durante una semana el país de los pueblos sin dueño, la Torre de Babel y el susurro del jaguar, caminando por la cordillera de los sueños, el lugar donde se gesta la alegoría de Viña y Pacha, cerca de la sierra donde Violeta se fue a los cielos, por el camino de Santiago, tierra mapuche, como jinetes de ballenas en ruta por la Vixa travesti. Del olvido al no me acuerdo, la herencia de Juan Rulfo, en tránsito por Chircales y Naboba, Nusca y Nabusimaque, buscando flores en el desierto donde Sabina la mujer espíritu despertaba el sueño del Maracame, de paso por la selva inflada y por la línea negra donde se enciende la eterna noche de las 12 lunas. En la antología de Cal Rigby hacia Iscanul y Atanarjuat, descubriendo las bestias del sur salvaje en su frágil equilibrio sobre tierra mojada, por el río que se robaron en nuestra Guajira Guayú, por nuestra voz de tierra, memoria y futuro, al ritmo del tango negro y los cantos del cabo de Mamagoema, seremos por una semana la nostalgia de la luz, los hijos de las nubes y la sal de la tierra. Figma 10 es un homenaje a la diversidad, la memoria y la resistencia. Un ritual expandido a través del viaje etnográfico que nos revela el cine, nuestra arma de construcción y de construcción masiva. Un homenaje a la rapsodia creativa, la diáspora negra, las rutas gitanas, las disidencias del tercer cine, el activismo de las guerrillas culturales electrónicas y la soberanía audiovisual de los pueblos indígenas. De la Sinfónica de los Andes al Botón de Nácar, un canto del trópico y del desierto, de la Sierra Nevada a los volcanes de Ruanda. Un requiem por los olvidados, en todas las lenguas nativas y en todas las razas.
Quería dar inicio a esta clase del Seminario de Autonomía, Cine y Reexistencias con el Manifiesto de las Memorias del Fuego, que corresponde a la 10ª versión de la Feria Internacional de Cine de Manizales, FIGMA 10. Una feria que exponemos aquí desde su intento a través de una curaduría colaborativa de recoger documentos fundamentales de la narración ancestral cinematográfica y de penetrar desde su genealogía la irrupción creativa del cine indígena, el origen de la autorrepresentación y la soberanía audiovisual de los pueblos ancestrales y el impacto de esta en la apertura de imaginarios decoloniales y en la defensa global de la dignidad y la pluralidad multiétnica de la cultura. Jebinga kinzanandi niwe zarizan yeverandi ema kanzinar finuga jezinar finuga kunt kanasi khasi baana junazi ema utibuna jinazi kuze mun kana jinazi nari ema barajaze yatti nari funugani ni kananti De esta clase intentaré hacer una narración de cómo hemos llegado a este punto de la historia del cine en el que un evento cultural como el nuestro puede dar y tener acceso a unas cinematografías con profundas pulsiones identitarias, producciones que más que ejercicios de creación artística o de representación de la realidad, son, como lo describe el antropólogo Pablo Mora, verdaderas estrategias de agenciamiento político para la defensa de la vida, con un ideal de cambio en los paradigmas civilizatorios de nuestra sociedad. Aquí este gobierno no nos ha cumplido. Nos sigue matando, nos sigue asesinando. No obstante de eso, somos capaces de reponernos, recoger nuestros muertos y nuestros dolores y salir a convocar al resto de la sociedad para que seamos nosotros los que construyamos ese país para todos y todas. Vamos a caminar con todas y todas para ver si algún día tenemos una Colombia de los pueblos y sin dueños, y no como es ahora, una Colombia con dueños y sin pueblo. Dentro del curso de emancipación de los procesos culturales involucrados históricamente en las rupturas del cine latinoamericano de los años 60, se aglutinan en un acelerado dinamismo fenómenos y centros de operaciones muy diversos como el Cinema Nuevo brasileño, la Escuela Documental de Santa Fe en Argentina, el trabajo documental de la Escuela de Cusco, el emblemático Festival de Cine de Viña del Mar, el Cineclubismo de Cali en Colombia, los festivales de marcha y la Cinemateca del Tercer Mundo, entre muchos otros. Estos epicentros culturales fuertemente influenciados por las revueltas y revoluciones mundiales de la época, de Cuba a Vietnam, del poder negro norteamericano a París pasando por la primavera de Praga, enmarcan la revolución global del tercer cine como una contracultura del tercer mundo contra la cinematografía hegemónica liderada por Hollywood.
Durante este periodo transicional en términos discursivos, políticos y sociológicos, surgió una fuerza disidente en el cine latinoamericano, liderada por una emblemática generación de realizadores militantes y activistas, el Pino Solanas y Guetino del Grupo del Cine Liberación, escritores del Manifiesto hacia un tercer cine, creadores de La Hora de los Hornos. Fernando Birri, el constructor de utopías, considerado el padre del nuevo cine latinoamericano y protagonista de Edad Tatuarada una estrella. Insistir en que la nuestra posición es una posición de resistencia, es una posición resistencial. Así nos parieron, así nacimos, así nos educaron, así crecimos y así vamos a morir dentro de no mucho. Pero eso es nuestro lema, resistir. A mí se me escapó un y después se me va. A ver, che, trae la frechero aquel. Nos dan 1 peso por chijí, 1.50 veces. Nos dice uno de los pibes. Los gorriones a 1 peso. Los otros días casi un pájaro que vendía 5 pesos, dice otro. Yo trabajé en una panadería, me pagaban 3.50 por día. Otro. Cada pasada del tire 10 nos sacamos 1 peso. Los que corremos, los otros no. Son una manga de secos. También está el tire 50, ¿sabe? El que viene de Buenos Aires. A veces cuando viene un tren de carga nos subimos al techo y cuando podemos le sacamos carbón. Después se lo vendemos al herrero. Los otros días sacamos avena. Señor, ayer el pingüino se hacía el rengo para que le tiren más. ¿Sabe por qué le dicen pingüino? Porque una vez bajó una gallareta en el salado y gritó: ¡Miren, cacé un pingüino! Nos cuenta Polaquita. Mi nombre es Pedro. Y todos aquellos son mis hermanos, son un montón. Y otro agrega: en una pieza duermen como 1000 menos uno. Patricio Guzmán, el documentalista más profundo y extenso del cine chileno, a quien hacemos un homenaje por su trilogía del Botón de Nácar, Nostalgia de la Luz y la Cordillera de los Sueños. Mirando las estrellas, me atrajo la importancia del agua. El desierto chileno es el lugar más seco de la Tierra. Desde aquí, los astrónomos han descubierto agua en casi todo el cosmos. Se dice que el agua tiene memoria. Yo creo que también tiene voz. La dictadura cayó sobre Chile y duró 16 años. La gente comenzó a sospechar que el océano era un cementerio. Algunos oficiales de la dictadura confesaron que tal vez algunas personas habían sido lanzadas al mar. Apareció un botón adherido a un riel. Este botón es lo único que queda de alguien que estuvo ahí. Es probable que haya muchos otros botones en el océano.
Me gustaría que estos pueblos del agua no hubieran desaparecido. Glauber Rocha, líder del cinema nuevo en Brasil y creador de obras surrealistas, delirantes y políticas como Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, Barravento y Tierra en Trance. Miguel Litín, director del Chacal de Nahuel Toro, Aldo Francia, creador de Valparaíso Mi Amor, Santiago Álvarez Román, fundador del ICAIC latinoamericano y maestro de la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños en Cuba, Jorge Silva y Marta Rodríguez, pioneros de la antropología visual en Colombia, y Jorge Sanginés, director del colectivo Ucamaú en Bolivia, son realizadores que marcan desde escenarios y contextos políticos muy diversos puntos de giro radicales en la realización cinematográfica en las antípodas de la producción industrial de otros países. La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido, como diría Milán Kundera, y esta fue la lucha desatada por el cine en la que un ejército de imágenes y de voces conspiraba contra la segregación de la historia y del pensamiento. Uno de los ejes fundamentales de esta historia y de esta expansión contracultural es el de los llamados indigenistas, pioneros de una antropología visual comprometida con la memoria y la justicia social, como la que se elabora en el cine de la antropóloga Marta Rodríguez y el cineasta Jorge Silva. El compromiso vital con la causa indigenista, en especial de la región del Cauca, y la construcción fílmica de una subjetividad y una memoria indígena colectiva y rebelde fueron los ejes de su reconocida antropología visual. El valor de esta memoria histórica es que los primeros cineastas que van a filmar y a ser testigos de los movimientos sociales de la década del 70 son Jorge Silva y Marta Rodríguez, porque aquí no existían ni escuelas de cine, ni gente que estuviese trabajando el documental. Entonces aquí hay una memoria vital, porque nos da una muestra de lo que fueron las luchas por la tierra, lo que es la década 70-80. Nace el ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, cuyo lema es la tierra para el que la trabaja. Se movilizan los campesinos de Sucre, de Caldas, del Cauca, y empieza la recuperación de tierras en todo el país. Y se dan muchos congresos. En ese momento, 71, nace el Consejo Regional Indígena del Cauca, que es de gran importancia porque es la primera organización regional indígena, porque venían de dos masacres que habían sido un genocidio con los indígenas de Planas, los guajigos víctimas de la represión, y entonces, visto que el indígena era considerado menor de edad y sin ningún derecho, se producen estos movimientos de resistencia, y el Consejo Regional Indígena nace retomando el programa de Quintín Lame, recuperar la tierra, la historia y la cultura. Campesina y popular. Recuperaciones de tierra. Viva la lucha de los obreros, campesinos e indígenas. Nosotros éramos documentalistas y teníamos la labor de dejar una memoria de lo que era Colombia en ese momento. Veníamos de terminar Chircales, nuestro primer documental, y empezó el movimiento agrario y naturalmente dijimos, vámonos para el Cauca. Y allá pues ya había una organización política que era el CRIC. Y ellos vieron Chircales y vieron que éramos gente honesta y nos dijeron muy bien, ustedes pueden testimoniar nuestras luchas.
era como el compromiso nuestro de que la labor de los documentales era dejar esta memoria. En los nuevos imaginarios y revelaciones anticoloniales de los indigenistas volcados al cine, se invierte ya el paradigma de la civilización y la barbarie. Se da inicio en la historia del cine a una fisura ontológica que opera contra la subordinación y la deformación arraigada en la producción audiovisual del siglo XX hasta la fecha, producto de la sedimentación de procesos hegemónicos en los que adulterados y mutilados los pueblos indígenas tenían derecho a ocupar la pantalla solo para ratificar su esencia salvaje y primitiva, o para dar testimonio de su bienaventurada mutación radical, producto de los esfuerzos heroicos y apostólicos de sus colonizadores. El divino maestro que gustó siempre de atraer a los pequeños, porque de ellos es el reino de los cielos, y por obra de su inocencia conquistar a los mayores, así el misionero ha de comenzar su ministerio apostólico, cautivando con su bondad a los párvulos indígenas, a los párvulos indígenas, a los párvulos indígenas. En este giro radical, la salvaje barbarie es ahora la esencia del hombre blanco civilizado y de las sucesivas versiones de sus formas de explotación: el colonialismo, la oligarquía, el narcotráfico, la globalización, la violencia medioambiental y ahora el Estado. Películas como Planas, Testimonio de un endocidio de 1971, dan inicio a esta fisura por la que empiezan a filtrarse a la mirada de la modernidad los métodos del hombre blanco, esta vez sobre el pueblo guaybó sometido al mismo tiempo por la explotación de los colonos, la persecución de los terratenientes y la tortura y masacre organizada del Estado. Así empieza la denuncia del etnocidio por el que se extendieron durante siglos auténticas civilizaciones ancestrales. Este giro subversivo de la historia es como el manifiesto poético del cine moderno, una denuncia amplificada y masiva como el exterminio, que más que ser el sustrato de una contracultura antihegemónica, es el inicio de una revolución ontológica. El cine de Marta Rodríguez se tensiona entre dos polos. Por un lado, la urgencia de dar cuenta de un hecho, una masacre, un desalojo, una tragedia detrás de la que siempre está la mano del hombre, y denunciarlo antes de que se pierda en el olvido. Y por otro, el interés de notificar con su cámara y con sus herramientas de cineasta procesos de larga duración, tomas de conciencia histórica o individual, lo que convierte a Nuestra Voz de Tierra, Memoria y Futuro en un extraordinario documento cinematográfico. Es el balance y feliz confluencia de lo inmediato, la acción política de los indígenas caucanos y los ríos profundos de la historia y el mito. La organización del Consejo Regional Indígena del Cauca surge en el año de 1970-71. Nosotros no podemos seguir así porque nuestros padres están muy pobres y nosotros estamos muy pequeños para ir a trabajar a una hacienda y nos a ganar unos miserables pesos, y que por eso lo hacemos nosotros, de entrar a recuperar eso que nos pertenece a nosotros, y que esas tierras no es del arzobispo, sino de los indígenas que se le han arrebatado de sus manos. Nuestra Voz de Tierra, Memoria y Futuro documenta un movimiento doble: el origen y fundación del Comité Regional Indígena del Cauca, a través de momentos concretos como la recuperación por parte de los indígenas de la tierra, así como las movilizaciones y debates que dejan claras las convicciones que sustentan este activismo. Y al mismo tiempo asistimos al nacimiento de un sujeto político, una subjetivación colectiva con sus propios relatos y mitos de fundación. La Voz de los Sobrevivientes de 1980 surge como un fenómeno de autodeterminación, con una voluntad directa de hacer uso del documental como un medio de divulgación. A finales de los años 70, el Consejo Regional Indígena del Cauca invita a Marta Rodríguez y a Jorge Silva para la realización de una película sobre la violencia padecida por los indígenas caucanos, con el propósito de servir como testimonio el Tribunal Russell de Holanda, encargado de examinar la violación de los derechos humanos en Colombia. La obra está dedicada a la memoria del indígena Nasa Benjamín Dindicue, asesinado en 1979. En este contexto se generaron cada vez procesos de mediación más integradores entre las comunidades y los realizadores,
desarrollándose experiencias colaborativas que son el precedente de la autorrepresentación, que posicionaba cada vez más profundamente las visiones de los indígenas desde su propio universo simbólico. Sin el sesgo de los enfoques de las antropologías reflexivas, los documentalistas antropólogos se habían convertido en acompañantes y asesores de las nuevas prácticas de comunicación indígena. Estos trabajos han servido como herramientas para negociar identidades culturales y quebrar la hegemonía de quienes han controlado históricamente las tecnologías audiovisuales. Crónica de un baile de muñeco es una experiencia en el Bajo Caquetá amazónico que incluyó un taller de apropiación tecnológica y de lenguajes audiovisuales, la participación del pueblo yucuna en todas las etapas de la realización, investigación, guión, grabación y edición, y una modificación real y legal de la autoría y sus derechos patrimoniales. En procesos disímiles y con diferentes intensidades, producciones audiovisuales indígenas circulan profusamente en plataformas de la red y estimulan nuevas formas de agitación política y la solidaridad de una vasta corriente de comunidades virtuales, alineadas con causas anticapitalistas. Los imaginarios de las contraculturas ancestrales han permeado el imaginario de activistas que reclaman, mezclan y crean imágenes y sonidos y textos provenientes del mundo indígena. La autorrepresentación audiovisual revela las difíciles situaciones que enfrentan los pueblos indígenas, pero también su vitalidad en procesos de recuperación cultural, experimentación en nuevas narrativas y capacidad de resistencia. eliminar que la tasia de que andanakchi kachanadina de minicia de ya indito ya no era chucoinis. Ni vienen kurikase neki gugin juatsi gugin ni kanari kaagam se iuzarizo ya una bunsicharizo yuni kakinkiri I kajunan kurame yoni bigan ku jananu mamanan kurame yoni bigan ku jananu nanana bunsim ni binchari doji kaseri nandiviaman kawa ikijwa saman kawa Mi nombre es Amado Villafaña, pertenezco al pueblo arhuaco de la Sierra Cima de Santa Marta. Soy fotógrafo documentalista. Los invito a la Feria Internacional de Cine en Manizales, a lenguas nativas. Es muy importante compartir el pensamiento ancestral de los pueblos indígenas. Los invitamos del 14 al 19 de agosto de este año a la Feria Internacional de Cine de Manizales, que en esta ocasión ha puesto el énfasis en el mundo de la cinematografía indígena. Entonces, creo que es uno de los pocos festivales que se ha interesado justamente por estas temáticas, no solamente de la representación que hacen otros sobre los pueblos, sino de lo que hacen los propios pueblos con el video y el cine, ¿no? Hay una retrospectiva del director arhuaco Amado Villafaña y Chaparro, una retrospectiva también de Mauricio Acosta, de Marta Rodríguez, gente que ha estado siempre, digamos, en estas lides de la representación indígena. Y hay una muestra curatorial, digamos, una muestra curada por Daupará, el Festival de Cine y Video Indígena en Colombia, con las 10 mejores películas en los últimos 10 años justamente que cumple este festival. Entonces están muy invitados porque hace una programación especial e importante pues para crear público, formarlo y que además se solidarice con la causa indígena, ¿no?
nuestra comunidad, para cuidarnos. Hay una compañera que también quiere compartir. Tus frases claves, tu reflexión. Pues la verdad es que tengo unas palabras que podrían ayudar con alguna oración. Yo opino que día a día vivimos una injusticia porque a todos no nos toca vivir el mismo mundo. Hay unos que tienen más recursos y otros que tienen menos. Y generalmente los que tienen más recursos siempre van a querer tener más dinero a costa de los que tienen pocos recursos, haciéndolos sufrir. A mí me parece que las personas como el que vimos que estaba defendiendo ahí son muy escasas, pero cuando ellas salen a la luz pueden ocasionar un cambio del Fuego hace alusión directa a un libro de Eduardo Galeano que se llama La Memoria del Fuego y que lo que hace es recopilar un poco los orígenes del mundo y del universo desde las cosmogonías de las comunidades indígenas latinoamericanas. Entonces es como un principio de vida que se pone en cuestión en un año como el que estamos viviendo tan complejo. O sea, las comunidades se piensan como en esa larga noche de los 500 años y cómo después de estos 500 años parece que la noche continuara. Las películas de un festival, de una feria, siempre hay un enfoque, siempre hay un espíritu. Y este espíritu del FIGMA para mí me parece de una importancia tremenda porque se ha dedicado a mostrar películas que difícilmente el espectador corriente puede acceder en las salas de cine comercial. ¿Qué queremos nosotros? Pues que desde ahí, desde la poética de la imagen, podamos sentir cuál es el enorme llamado que las comunidades ancestrales le están haciendo a este caso nosotros que somos el hermano menor, haciendo referencia a los Kogis, cómo es que el hermano menor ha generado ese equilibrio y ellos un poco vienen a recomponer el equilibrio natural de las cosas. Nosotros queremos poder entender ese lenguaje aparentemente indescifrable para nosotros, que es el lenguaje de lo ancestral, y desde ahí podamos reinventarnos y reinventarnos las maneras de habitar el mundo. Hay quienes se atreven a decir que es mejor olvidar, ¿no? O que es mejor no recordar. O que es inútil recordar también, ¿no? Que el recuerdo, decía un pensador alemán del siglo XIX, el recuerdo empaña. Existe el lugar común de establecer esa relación. Se dice que el cine es la memoria de un país, y más el cine documental, ¿no? Pero yo me pregunto si en efecto tiene una relación sustancial con la memoria del país. Yo diría que no. Yo diría que por ahí no pasa la memoria del país, desafortunadamente. Por ahí no están pasando, digamos, los grandes acontecimientos, no está pasando lo que le pasa a la gente, no está pasando lo que la gente piensa acerca de su pasado y de su porvenir. Es decir, que todavía nos falta mucho para construir una relación vigorosa entre memoria y cine, ¿no?
cine de lo real pues nos conecta con el mundo como es, ¿no? O con la interpretación que hacen otros autores del mundo, ¿no? Yo estoy haciendo un registro de lo que hace Amado, porque me interesa mucho hacer una película de cómo los indígenas arhuacos cogen una cámara y qué hacen con ella. Yo creo que mostrar lo que está pasando es responsabilidad de todos nosotros. Anteriormente poco se conocía, ¿no? Pero ahora, digamos, grabar lo que está pasando realmente. Eso produce cambio. Y no solamente aquí en Colombia, porque lo que se monte en el internet sale de Colombia y se va viendo, la gente opina. Es muy importante por eso, porque ya no todo está escondido. Podría decir que sí, que es importante que haya representación del conflicto, de lo que está pasando, ¿no? Habría que ver si eso lo cumple o no el cine hoy, digamos, colombiano. Yo creo que no lo ha hecho. Creo que la memoria y el cine y la verdad colectiva van de la mano. Van de la mano, o sea, la camita de la memoria es la verdad, la justicia, el cine, la reparación, la no repetición. O sea, todas esas cosas que van así en ese orden van como acompañando a la memoria. Nosotros somos de una tradición oral, donde hemos mantenido todo el conocimiento a través de la oralidad. Pero a medida que tenemos como, digamos, más relación con la gente de fuera, ¿no? La juventud va perdiendo como esa oralidad. Entonces pienso que es muy importante las grabaciones audiovisuales, porque tienen como dos propósitos. Uno hacia afuera, la sensibilización a esa sociedad no indígena, y también cómo conservar la memoria dentro de nuestro pueblo. Si no sabemos cómo recordar, cómo sabemos cómo avanzar, ¿sabes? Yo creo que muchas veces nuestra sociedad moderna se olvida de los antepasados, se olvida de la memoria que es muchas veces apagada, de la historia que nos cuentan. Yo vengo de La Guajira, allá tenemos también una multinacional que está explotando carbón allí en el territorio y está ocasionando de que la gente tenga enfermedades respiratorias, desplazamientos y muchas otras situaciones que son también complicadas, son feas, que van en detrimento al derecho humano. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, como hicimos al principio. ¿El agua que ustedes toman será la misma agua que toman la gente de La Guajira? ¿Por qué? La selva espectral de los sobrevivientes, el enorme agujero de una serra pelada y un cuerpo minado, socavado por el miedo a caer en el precipicio, a resbalar, a tropezar en la improvisada escalera que conduce a ninguna parte. Memoria aterrada, hundida, hecha de oro y asombro, de codicia y esclavitud. Memoria que hace carpa blanca, refugio sin tiempo, memoria desterrada de todo, memoria sin patria, sin aurora, memoria de ocasos. El fuego aquí simplemente quema. Memoria mutilada, memoria que sangra, memoria del fuego extinguido, de la esperanza ya perdida. Delante del niño tan solo queda un manto de arena. Cambiamos de imagen, Juli. Un polvo sin fin, un despojo del mundo, un rincón en la intemperie, una fosa común. La otra memoria, la del fuego que da vida, será entre quienes no siguieron las huellas de esta civilización, será entre quienes aún sienten la tierra bondadosa y generosa, y no por sus méritos la habitan poéticamente. Pero la primera memoria de este fuego escrito en la luz es memoria del desgarramiento,
es fuego para el ritual del cuerpo que sobra, del residuo de una guerra, del cadáver escombro entre escombros, de los muertos a cielo abierto, en las minas a cielo abierto, con el hambre a cielo abierto, con el corazón a cielo abierto. Y la sal de la tierra son las memorias del fuego, del último aliento, del cuerpo apilado y el amor calcinado. El padre no sabe si su hijo ya está muerto, pero lo lleva entre sus brazos. ¿Quién podrá acercarse hasta él para decirle que es el fin del camino? Memoria del fuego como destello de desesperación e impotencia, destello de una devastación que no tiene pasado, que es puro presente. Hemos sido capaces de tantas obras, chicos. Son estas nuestras memorias del fuego, y la oscuridad no miente. Ahí estamos, aquí estamos. Nos hemos revelado en un papel, ya somos un documento de la barbarie. Seremos la exposición que nadie quiere volver a ver, el Sahel que está por todas partes. En la sal de la tierra, la memoria originaria no es solo de lo que hemos sido, es también de lo que seguimos siendo, de lo que parece difícil de dejar de ser. Quizás por eso duele tanto, porque es fotografía que se torna espejo del ser cuando solo se mira en los ojos de la medusa. Uno se acerca a ese horror a través de las imágenes, queda petrificado, queda hecho piedra. El mito de la medusa es el mito de aquel personaje que se acerca a los ojos del horror y queda convertido en piedra. Para poder mirar el horror del mundo, ese horror que ustedes vieron hoy, hay que hacerlo a través del arte. El arte es lo único que nos queda, chicos. El arte, la poesía, la fotografía, el Festival Internacional de Cine de Manizales, espacios de arte, de poética, para poder soportar el dolor de este tiempo.